control más específico entre datos y tecnología, un control más eficiente para tratar de combatir la informalidad. Vamos a estar hablando de todo este tema con Diego Cifarelli, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, la FAIM. Muy buenos días, gracias por este contacto, como siempre. Gabriela Maidana los saluda. Hola, buen día, gracias por este contacto, un placer estar con ustedes. Bienvenido, como siempre. Bueno, a ver, comencemos a analizar, a ver de qué se trata, ¿no?, este nuevo sistema de control. ¿Cómo era que funcionaba hasta ahora, ¿no?, el viejo sistema ante la última gestión de gobierno? A ver si nos cuenta un poquito para que de ahí entonces arranquemos cuál es lo novedoso o qué viene entonces a implementar este nuevo sistema. Bueno, como vos bien sabés, la industria molinera es una industria neurálgica para cualquier país y sobre todo en un país como el nuestro, donde el ADN argentino es carne, leche, pan. Entonces, el rol que cumple nuestra industria es determinante. De hecho, hace que tengamos empresas molineras que tienen más de 150 años e inclusive hay algunas que tienen más años que nuestra propia Constitución. Eso un poco grafica lo que significa la industria molinera, la primera industria nacional en Argentina, y que le da un poco de forma al trabajo del productor cuando termina de cosechar el trigo. En ese sentido, y por ser industria neurálgica, todos los gobiernos de turno siempre han querido tener estadística válida sobre la cantidad de trigo que se muere en el país y potencial que tenemos, justamente para no desabastecer de harina ninguna de los hogares de Argentina. El último censo que teníamos, por así llamarlo, era de varios años atrás y nunca teníamos con precisión no solamente la capacidad tecnológica de la industria para saber cuánto puede moler por hora, por minuto, sino también la cantidad de trigo que puede llegar a moler nuestro país. Solamente tenemos estadísticas hechas por nuestra federación, pero que no tenía a ciencia cierta el dato duro propio del empresario. Es un sector que creció mucho en los últimos años en cantidad de empresas, pasando en los últimos 15 de 80 a 150. Eso es lo que significa que amplificó la capacidad de molienda. Así que eso es la declaración jurada, es saber exactamente cuál es el potencial de uno de los sectores más pujantes, fundamentalmente para tomar definiciones desde el gobierno central y fundamentalmente también para poder ver cuál es la potencialidad del sector de cara a las exportaciones, entendiendo que es importantísimo para Argentina agregar valor en sus exportaciones y no solo exportar trigo, sino también agregado de valor. Nosotros hoy creemos, los datos nuestros apuntan a que Argentina puede producir el doble de lo que Argentina consume, el doble de harina de lo que Argentina consume, por lo tanto, imagínate lo que significa el flagelo de que el empresario vea 15 días paradas las máquinas al mes, ¿no? Porque solamente las utiliza 15 días. Así que como Federación Molinera estamos detrás de esos números para poder darle certeza y fundamentalmente el otro punto es tener el control para saber cuánto es lo que se debe comercializar y qué puede llegar a comercializarse de manera informal, que es uno de los flagelos más importantes, no solamente de la economía argentina, de la industria molinera, porque pertenece a ese engranaje económico, ¿no? ¿Hay algún estimado respecto de esto, de la informalidad, de los niveles de informalidad dentro de este sector productivo en particular? Sí, en la cadena del trigo, harina y panadería y fábricas de pasta, toda la cadena, digamos, desde que se siembra hasta que se cosecha, pasando por el molino y después la segunda industrialización, o sea, los que le vendemos harina, más o menos hoy estamos en $200 millones de evasión impositiva, un número muy importante para las arcas del Estado, que evidentemente no solamente hace mella en la industria y en la cadena de valor, sino también en lo que hace al Estado Nacional, porque deja de percibir una cifra bastante importante. Por eso es que esta federación y el sector, con los molinos formales, que son más de 100, que pertenecen a esta Cámara, estamos atrás hace varios años, nunca pudimos dar en la tecla, siempre hemos ido a golpear para que nos ayuden a combatir esta situación y hoy encontramos un eco importante, así que un poco se empieza
a traslucir con estas iniciativas como la de Dirección de Control Comercial Agropecuario, ¿no? Entiendo, Cifarelli, que el disparador fue haberse encontrado allí ciertas irregularidades respecto de las balanzas, ¿no? Y allí entonces fue que se dispara un poco este nuevo sistema. Ahora, tiene distintas etapas donde comienza con la declaración jurada, ¿no? de diversos datos técnicos, que esto después se va a entrecruzar con algunas otras fuentes de información oficiales. ¿Cuál va a ser ese entrecruzamiento? ¿Qué es lo que se apunta entonces a tratar de, digamos, de confrontar, ¿no? Para ver si hay allí alguna irregularidad o no? Y también si me puede contar un poquitito respecto de este sistema de alarmas automáticas y cuándo saltarían esas alarmas. Claro, es un tema bastante técnico, ojalá que los televidentes no se aburran, pero nosotros tenemos como una caja negra dentro de los molinos, donde esa caja negra se llama controlador de molienda, que determina, va contando en tiempo real, online, la cantidad de granos de trigo que van cayendo a la primera máquina que agarra el grano de trigo. Si eso no está compatibilizado con la cantidad de energía que va consumiendo en ese momento, si eso no está acompañado con las vibraciones que genera el propio proceso de molienda, se disparan alarmas que evidentemente hay algún tipo de anormalidad en el proceso de molienda. Eso fue desarrollado por el propio sector hace varios años. Esta gestión de gobierno lo está tratando de mejorar y determinar de manera online dónde están las irregularidades con un sistema de semáforos. Y ahí es donde apunta la Dirección de Control, junto con ARCA, para ir determinando de la mejor manera tecnológica, sin agregar burocracia, sin agregar trabajo de campo de ir a visitar al molino, sino que con esos índices y con esas variaciones en el sistema de control, inmediatamente es tener certeza de que algo está alterado en el sistema de funcionamiento. No, está perfecto, clarísimo, para que podamos entendernos así a grosso modo. Sí, lo desarrollé muy básico. Pero bueno, el sistema es así. No, se entiende, se entiende. Acá la importancia, ¿no?, de la tecnología, porque poder unir entonces estos datos, ¿no?, los datos técnicos allí muy precisos en este entrecruce de información, pero cuán importante es acá poder entonces tener el acompañamiento tecnológico, ¿no?, para poder llegar a este nuevo sistema. Sí, claro. Sí, yo creo que hoy en la tecnología cumple un rol determinante, casi único en todos los procesos productivos. La tecnología ha llegado y ahora la irrupción de la inteligencia artificial creo que va a permitir corregir un montón de situaciones que antes eran complejas y que necesitaban la mano del hombre, y que hoy prácticamente un industrial molinero maneja su empresa desde el teléfono, no solamente en la parte administrativa, sino en la parte productiva. Desde acá enciende el molino, desde acá lo para, desde acá dice, bueno, voy a moler un poco más por minuto. Es una revolución enorme que obviamente las generaciones se tienen que ir ayornando. Si te cuento que los molinos son longevos, más del 50% de la industria tiene más de 100 años, te imaginás que son generacionalmente, algunos están en la quinta, otros en la cuarta, otros en la sexta. Evidentemente esas generaciones vienen con un cúmulo de conocimiento que echa por tierra todo lo que han hecho nuestros ancestros, que por suerte nos han dejado la industria de pie, una industria muy interesante porque es la que unió a muchos pueblos y a muchos pueblos le dio la razón de la existencia. Muchos pueblos llevan el nombre del molino a lo largo y a lo ancho del país, así que bueno, ahí estamos, tratando de seguir fortaleciendo como primera industria nacional y estar actualizados en todo lo que es el paquete tecnológico para mantener vigente a la Argentina. Hoy la industria molinera argentina está dentro de las 3 más importantes a nivel mundial y para nosotros eso obviamente es sinónimo de orgullo, ¿no? Ahí vamos a comenzar a adentrarnos, ¿no?, para analizar un poquitito cuál es el contexto acá local y también el internacional, ¿no?, que tiene mucho impacto siempre en todo lo que es la productividad de Argentina. Se conocieron los últimos datos, ¿no?, publicados y difundidos periódicamente por Ciara Sec, ¿no?, respecto de la liquidación de divisas para el mes de agosto, y bueno, siguió la lógica de lo que se esperaba que iba a suceder, ¿no? Después de este julio con un récord de liquidación de divisas, de ingreso de dólares, agosto estuvo con un aporte de 1.818
18 millones de dólares. Bueno, ahí estaban indicando un 25%, una caída, ¿no?, respecto de agosto del año 2024, y una caída todavía mucho más marcada, el 55% de la caída, comparándolo con el mes de julio, pero entendiendo la lógica de que julio fue récord, ¿no? En el global, en el acumulado del año, estamos por arriba. Pero ¿cuál es su mirada, su análisis para lo que queda de este año 2025, ¿no?, con el tema del mercado de los granos? ¿Cómo lo está analizando usted, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo acá local, ¿no?, y también internacional? Y obviamente que la volatilidad que genera la política, los ruidos internos, las variables macro que venían siendo bastante bien controladas y que por ahí generan algún ruido y se dispara un poco el tipo de cambio. Bueno, son ruidos que obviamente como empresarios no queremos tener. La estabilidad y la tranquilidad de las variables macro nos permiten generar proyectos de futuro, de inversión, de crecimiento, de generación de riqueza. Cuando empiezan estos ruidos, uno inmediatamente hace como el bicho bolita, ¿no? Se esconde y deja que la ola pase. En cuanto a la liquidación, yo creo que va a ser un año lógico, obviamente. El productor está liquidando lo que necesita. El grueso lo liquidó en julio cuando fortalecieron la quita de las retenciones y obviamente todavía queda a la espera para ver si hay alguna novedad más, pero está liquidando lo que necesita. Obviamente quedarse en grano es una buena alternativa, entendiendo que los precios internacionales no están pasando por el mejor momento, como para decir, bueno, liquido ahora y me paso a moneda dura de otra forma. Yo creo que tenemos grandes expectativas como país. El agro está poniendo quinta a fondo. De hecho, vamos a tener la parte que a mí me toca, en nuestra cadena, vamos a tener, si Dios quiere y el tiempo sigue acompañando, más allá de la complejidad de zonas con demasiada agua, más allá, dejando de lado eso, y que bueno, que pedimos asistencia porque son varias las hectáreas debajo del agua y muchos productores que no pueden trabajar. Más allá de eso, vamos a entrar en una cosecha de trigo récord, histórico. Va a ser un número impresionante que, sumado al carryover, a lo que se dejó, a lo que sobró de esta campaña, la molinería, la exportación, y Argentina va a tener casi 25 millones de toneladas de trigo que van a generar un número de ingresos de divisas importantes, sumado a lo que nos va a dar el maíz y la soja y los demás cultivos. La verdad, yo creo que por el lado del campo Argentina va a atravesar un momento interesante que, sumado a lo que pueden aportar otros sectores, como es el energético, que obviamente está siendo la vedette del momento. Nosotros siempre fuimos normalitos, digamos, ¿no? Siempre hemos estado desde el campo, pero bueno, hoy, sumado a lo energético, creo que Argentina, en materia de ingreso de divisas, enfrenta un buen futuro. Ahora, eso hay que compatibilizarlo con los ruidos internos, con la tranquilidad política, donde no encontramos, parecería que siempre hay algo que hace ruido. Lamentablemente, obviamente, del sector empresario queremos tasas de interés lógicas, un tipo de cambio estable, mantener el logro de haber bajado a índices casi inexistentes la tasa de inflación. Bueno, esas son esas variables macro, y después empezar a pensar en la micro, ¿no? En nuestro sector la micro está muy castigada, obviamente el consumo está restringido, la gente maximiza el consumo como puede, atiende las necesidades básicas y las superfluas las ha dejado de lado. Son esos procesos económicos que son lógicos, que esperemos que pasen de la manera más rápida, porque bueno, nuestra gente tiene que poder darse pequeñas posibilidades de, como mínimo, sin sufrir hasta fin de mes, ¿no? Y en ese sentido, en nuestro sector vemos que el consumo en las panaderías ha mermado de manera sostenida. Obviamente la gente antes compraba una docena de facturas, hoy va y compra facturas sueltas, o el kilo de pan pasó a ser 3/4, y obviamente es un sector muy castigado, el de la panadería, que no son los números que estuvieron saliendo en los medios, de ninguna manera. 14.000 panaderías leí por ahí que habían cerrado en los últimos 18 meses. Eso es una barbaridad, que no tiene sentido de ser. Imagínate que son más de 1.000 panaderías por mes de cierre, es una locura. Nosotros tenemos
una caída en cantidad de comercios. Argentina tiene un poco más de 34.000 panaderías a nivel país y creen, por la estadística que llevamos dentro de la federación, estamos alrededor de 1.500 en el último año, 1.500 en el último año. Con esta restricción del consumo, pero eso no significa que hayan cerrado, por ahí cerraron el formato y pasaron a producir a puertas cerradas, digamos. Hay mucha... El industrial argentino, el empresario argentino es una persona muy volátil, siempre le encuentra el agujero al mate porque somos así, somos distintos al resto. La verdad que yo me canso de conocer empresarios a nivel mundial y el empresariado argentino estimo que debe ser por lo que nos ha dado el país en los últimos 50, 70, 80 años, siempre ha tenido una inventiva por encima del resto y siempre trata de salir adelante y generar riqueza. Y el empresario argentino siempre es muy resiliente, ¿no? Se dice eso, generalmente se dice eso generalmente para poder definir al empresario argentino, al que no se lo entiende mucho en otros países, ¿no? Si no se es argentino propiamente dicho. Ahora, muy bien entonces que nos aclare esto respecto del cierre, porque precisamente le iba a preguntar eso porque estuvo circulando en noticieros y en medios todas estas últimas horas, ¿no? Y ahí también apuntaba usted, Cifarelli, a esto: no nos gusta a los empresarios la falta de imprevisibilidad, un alto grado de volatilidad en los mercados, ¿no? Todo este grado de incertidumbre obviamente no le gusta al inversor, no le gusta al empresario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto del riesgo Kuka, ¿no? Que se decía, ¿existe o no existe? Realmente pareciera que sí existe, ¿no? Porque ahora lo está reflejando los mercados. Y por otro lado estuvo también está circulando por estas horas ese video tan visto y difundido del presidente Javier Milei diciendo qué es lo que pasa con el dólar. Bueno, flota, ¿no? ¿Cuánto más va a flotar? Y respecto del riesgo Kuka, ¿qué es lo que usted opina, ¿no? ¿Cómo analiza toda esta situación? Bueno, yo siempre como representante de los empresarios le voy a pedir a la política que piensen en el país siempre, que piensen en la gente, porque todos estos disparates o cruces o intercambio, siempre donde más pega en el ciudadano de a pie. La política lo toma como un juego, otros lo toman seriamente, pero dicen, mirá, vamos a hacer daño con... La verdad es que yo como empresario lo que trato de pensar siempre es en la gente y trato de pedirles cierto criterio a la hora de generar todos estos ruidos en las economías de los países. El empresariado está para seguir apuntalando, sea quien conduzca el barco. Obviamente hay modelos de gestión de gobierno que se emparentan más con lo que uno aspira o con lo que el empresariado aspira a país a futuro, y hay otros que tienen otro modelo, pero como te digo, represento un sector que tiene más de 5 molinos que están por encima en cantidad de años de cuando Argentina no tenía constitución. Así que si hemos andado y si hemos entendido de lo que significan los vaivenes de la política. Lamentablemente, siempre les pido a la política que dejemos esa Argentina pendular, ¿no? Donde pasamos de todo Estado a todo mercado y nunca en la avenida del medio. Y nos cuesta entender que cómo puede ser que no podamos tener un país con estas variables macro, de un dólar medianamente controlado, más allá de los momentos de turno, con una tasa de interés lógica que te permita tomar crédito, que te permita comprar 10 máquinas, que te permita dar trabajo, con una tasa de inflación lógica que sea lo que realmente representa la moneda argentina, pero lógica, que pueda uno hacer planes y no tener que quemar el dinero porque mañana no sirve. Todas esas cosas parecen demasiado pedir en este país. Siempre hay alguien que no quiere que suceda eso. Bueno, nosotros la verdad que siempre abogamos por tener el equilibrio y sobre todo que la política transmita el equilibrio que necesita nuestra gente, que lo único que quiere es trabajar y poder comer. Inestabilidad acá en el contexto local y también turbulencia en el internacional, ¿no? Allí vamos un poquito entonces, ahí estamos compartiendo unas plaquitas, ¿no? Que ustedes las difundieron también, son las últimas del último informe de FADA, ¿no? Allí dando cuenta entonces de uno de nuestros principales destinos a donde se exportan, ¿no? Los productos de esta cadena triguera.
¿cómo ve el contexto internacional esta reconfiguración del mapa de comercio global, ¿no? Allí con estas grandes potencias, ¿no? Y en el medio de esta guerra arancelaria. A ver, ¿cómo puede quedar posicionada Argentina? ¿Cuál es el mayor impacto que puede llevarse en torno a toda esta disputa internacional? Gracias, Gabriela. Es muy buena la pregunta porque cuando escuchamos tantos ruidos a nivel internacional uno se asusta que Argentina queda fuera del mapa, o queda fuera del entramado de la negociación internacional. Y yo, digamos, en todas las crisis siempre hay oportunidades, ¿no? Y sobre todo para países del tamaño como el nuestro, donde es un país elástico, donde es un país que se acomoda inmediatamente a las variables de mercado, justamente porque venimos con la gimnasia de lo que sucede permanentemente en nuestro país, donde tenés que andar cambiando el chip y que te acomodás a la situación política, socioeconómica. Y esto a nivel país, con un Estados Unidos tomando de nuevo la sartén por el mango y diciendo, bueno, estas condiciones son así, más allá de que desoya a la OMC, desoiga a la OMC, creo que genera un nuevo mapa de negocios internacionales donde Argentina puede ser un gran favorito porque hay destinos que dejan de comerciar con Estados Unidos y que pueden ser destinos interesantes para generar trabajo con Argentina. Y ahí es donde Argentina está poniendo el foco. Argentina necesita comerciar con Estados Unidos, pero también necesita con otros países, y muchos países de los que vos mostrabas en el trabajo, en este excelente trabajo de FADA, son destinos que son interesantes. Sin ir más lejos, cualquier ruido de la comercialización de Brasil con Estados Unidos inmediatamente genera una oportunidad para los productos argentinos. Porque, digamos, si bien también puede generar una amenaza, porque lo que no manda Brasil a Estados Unidos puede empezar a ser como salvoconducto a países como el nuestro, Argentina tiene una potencia de producción, sobre todo en la parte agroindustrial, que puede tener una certeza con Estados Unidos. Y ahí vamos. Fíjate que en nuestra cadena de trigo, nuestro principal cliente es nuestro país hermano, Brasil. Es el principal cliente. Después mandamos al sudeste asiático mucho grano, pero bueno, nuestro principal cliente lo tenemos al lado, y en harinas, nuestro principal cliente lo tenemos arriba, que es Bolivia. Con lo cual demuestra un poco la potencia que tenemos en nuestra cadena. Obviamente queremos salir al mundo porque tenemos mucho para hacer, pero creo que en la volatilidad a nivel mundial la Argentina debe mantener la calma, está trabajando bien la dirección de mercados internacionales, tanto de la parte agroindustrial, está trabajando muy bien Cancillería, leyendo inteligentemente cuáles son los destinos. Obviamente necesitamos un poco más de practicidad porque estábamos atados a modelos solamente sistema Mercosur, que te ataban un poco de pies y manos. Hoy, en esta posibilidad de la apertura con la negociación con Europa, con el mercado europeo, que creemos que para fin de año podría estar firmado el acuerdo, bendito acuerdo Mercosur-Unión Europea, bueno, empieza a mostrar un mapa distinto. Creo que lo que viene es mucho mejor de lo que sucedió, más allá de, obviamente, la volatilidad y las lastimosas situaciones de guerra que todavía atraviesan algunos países, que es doloroso porque en el medio hay seres humanos, ¿no? Ahora bien, la importancia también de esto, ¿no? Para ganar competitividad y seguir ganando competitividad es el agregado de valor a toda la cadena, ¿no? Allí esto es fundamental. A ver si nos hace algún análisis respecto de este tema. Sí, nosotros creemos que Argentina sale adelante con exportaciones, no hay otra manera, no hay otra manera. Nosotros, cuando digo nosotros, las cámaras empresarias de la Argentina, a mí me toca ser vicepresidente de toda la industria alimenticia de la COPAL, y estoy muy ligado a lo que es la industria alimenticia y de bebidas, y todos visualizamos que el consumo argentino está abastecido, que el crecimiento, la potencialidad de crecimiento es obviamente tasa vegetativa y algún producto de moda. Por ejemplo, en las harinas no podemos hacer que la gente coma más. Entonces, si tenemos una capacidad ociosa de 15 días al mes, claramente nuestro mercado tiene que ser el mundo. En ese sentido, el desafío es para Argentina agregar valor en sus exportaciones. Argentina tiene una primarización de sus exportaciones muy marcada, donde lamentablemente exportamos grano, afortunadamente también porque es un ingreso de divisas, pero creo que el desafío es exportar grano y, no es grano o, es grano y.
en este caso de nuestra cadena, es exportar trigo y harina, y pan de molde, y galletitas. Para que tenga así una noción, nuestro televidente, Gabriela, Argentina en el mercado mundial de trigo tiene más o menos el 10% del mercado, un poco menos, el 8% del mercado mundial. Cuando vas al mercado mundial de harinas, Argentina tiene el 1,5% del mercado mundial de consumo o de exportación de harina. Y cuando vas a los productos de más valor agregado, lo que es una pasta, llegás a 0,0, 0,02, 0,04. Evidentemente, no es un tema de capacidad tecnológica ni capacidad empresarial, es un tema de competitividad, que es lo que te da el país. Y ahí es donde estamos flojos, digamos, ¿no? Todavía seguimos siendo muy poco competitivos en materia de, todavía sigue costando más traer una tonelada de producto terminado desde Tucumán al puerto argentino que a Rosario, que el vapor de Rosario a China. Todavía cuesta más caro ese camión que lleva una tonelada a Rosario que de Rosario un barco a China. Bueno, evidentemente todavía hay que seguir trabajando. Se está trabajando en distintos modelos para poder acercar mercadería al puerto a menor costo, pero creo que ese es el desafío. Argentina tiene que mantener la potencialidad de sus exportaciones y a seguir agregando valor o a empezar a agregar valor para que el precio de la tonelada vendida mejore considerablemente y no estemos hablando de productos que valen 200 o 300 dólares y exportemos como otros países donde el promedio de su tonelada exportada es de 1.500, 2.000 o 5.000, ¿no? Cifarelli, ha sido muy, muy amable por este tiempo, por estar en contacto esta mañana con nosotros hoy, explicarnos un poquito más respecto de esto que estamos celebrando a la par de ustedes, ¿no? Este nuevo sistema y también cómo se encuentra entonces la cadena triguera, como siempre muy amable y que tenga muy buena jornada hoy. Gracias, Gabriela, un placer que me hayan convocado, un saludo a todos los televidentes y éxitos. Adiós. Hasta pronto. Hablamos allí con Diego Cifarelli, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera.